Sean todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional, un programa creado por esta alta corte para informar sobre temas relativos a la Constitución y temas históricos, tanto a nivel nacional como internacional. Soy Paola Herrera y junto a mis compañeros Félix Tena y José Miguel estaremos compartiendo con ustedes durante una hora. Hola Paola, ¿cómo estás José Miguel? Hola Félix. Nos sentimos felices de que ustedes nos acompañen semana tras semana, ustedes nuestra fiel audiencia, en este programa La Voz del Tribunal Constitucional que procura asegurar la difusión de la cultura constitucional. Así es, Félix, y para nosotros es un gran privilegio conectar con todo ese público que semana tras semana sintoniza La Voz del Tribunal Constitucional para juntos seguir construyendo la cultura constitucional en la República Dominicana. Bueno chicos, y esta semana traemos nuevos y diversos temas. Cuéntenos ustedes qué tenemos en detalle. Bueno, en el segmento de la entrevista conversamos con Francisco Guillén a propósito de las alianzas público-privadas, una herramienta jurídica novedosa que se estará estrenando en el ordenamiento jurídico del país. Y en la sección Hablan los jueces participa el magistrado José Alejandro Ayuso. En el reportaje presentamos un interesante trabajo que cuenta las luchas que realizaron los héroes de nuestra independencia nacional. Bueno chicos, y de inmediato vamos a pasar con el segmento de noticias. Adelante Tomás. Hola Paola, saludos compañeros, es un placer acompañarles como siempre en esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Vamos a iniciar en el plano internacional. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, participó en el 26º Congreso Bienal de Justicia desarrollado en Madrid, España. Allí, el presidente del Tribunal Constitucional desarrolló otros puntos de agenda. La opinión pública se ha convertido en un mecanismo de control ciudadano de las actuaciones de los gobernantes. Cierto, la democracia de nuestra época exige unos mayores niveles de transparencia que potencian la importancia de la opinión pública libre. En el destacado cónclave internacional, el doctor Ray Guevara abordó el tema democracia y opinión pública, donde afirmó que la opinión pública se ha convertido en un mecanismo de control ciudadano sobre las actuaciones de los gobernantes, subrayando que en esta época la democracia exige mayores niveles de transparencia que potencien la importancia de la opinión pública libre. Nosotros no debemos hablar de opinión pública. Nosotros debemos hablar a la luz de la revolución tecnológica de opinión ciudadana, porque aunque la opinión pública estaba determinada por la intermediación informativa y recogía en parte la expresión ciudadana, en este tipo de comunicación que tenemos ahora es directamente el ciudadano el que prepara su video, es directamente el ciudadano al que se expresa, el que opina, el que da sus impresiones sobre el acontecer. Durante su recorrido por España, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, doctor Milton Ray Guevara, participó en el acto de afirmación de la paz a través del derecho en la ciudad de Málaga. La Constitución es un proyecto de nación, es un pacto social, es una fórmula para establecer la concordia y la convivencia. Se necesita lealtad de gobernados, pero también de gobernantes, que son los que principalmente están obligados a esa lealtad. Porque sin lealtad a la Constitución, lo que puede venir es el caos, lo que puede venir es la desunión, el enfrentamiento y la violencia. Ray Guevara resaltó los desafíos del Estado social y democrático de derecho, como la desigualdad social y el papel del Estado en la vida económica. Otro de los aspectos que preocupa en el Estado de Derecho es ver cómo en determinadas sociedades hay una especie de utilización de las cláusulas de la reserva legal, quitándole el carácter de garantía democrática. La agenda de 4 días del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Milton Ray Guevara, culminó con la entrega de un reconocimiento por parte del Colegio de Abogados de Málaga durante la celebración del Día Mundial del Derecho. Cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional anunció a través de una rueda de prensa la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD.
El concurso tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la Carta Magna entre estudiantes de nivel medio, incentivando también el espíritu creativo de nuestros jóvenes y contribuyendo a la recaudación de fondos para su graduación. El jurado seleccionador de los ganadores estará integrado por el cineasta Alberto Sayas y la comunicadora Miralba Ruiz, junto a los magistrados del TC Ana Isabel Bonilla Hernández, quien lo preside, Miguel Valera Montero y Katia Miguelina Jiménez Martínez, coordinadora del concurso, que se organiza en coordinación con el Ministerio de Educación. Impulsar una iniciativa de esta naturaleza constituye para el Tribunal Constitucional la privilegiada oportunidad de acercarnos en conexión directa y en vivo con la juventud dominicana que cursa los 2 últimos años del bachillerato mediante un nexo eficiente: la creatividad, la innovación, la tecnología, herramientas aplicadas académicamente en torno al análisis de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, logrando así una dinámica que permite inculcarles valores constitucionales de un modo divertido y creativo. Los participantes competirán por un primer premio con valor de 150,000 pesos, un segundo por 100,000 pesos y tercero 75,000 pesos. En esta tercera versión de Me Gradúo con el TC, impartirá también a la comunidad educativa y la sociedad en general, quienes conocerán los videos sobre la Constitución a través de los distintos canales de comunicación web, radial y televisiva del tribunal. Estos detalles fueron dados a conocer por la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza del Tribunal Constitucional, durante el lanzamiento del mismo celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Los estudiantes de centros públicos y privados del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo podrán participar en este certamen, pudiendo presentarse 2 equipos por cada escuela o colegio inscrito. Cada equipo debe someter un video basado en uno de los derechos o deberes fundamentales consagrados en la Constitución desde el artículo 37 hasta el 67 y el 75 de la Ley Sustantiva. Las propuestas serán recibidas hasta el 22 de abril del presente año, cuando culmine el plazo de admisión de las obras. Los ganadores serán dados a conocer en un evento oficial de cierre del concurso a celebrarse el 23 de mayo del año en curso. Pero todavía hay más noticias, y es que el Tribunal Constitucional desarrollará su primera presentación de jueces en las provincias del país, en esta ocasión en Dajabón. Allí el magistrado Domingo Gil dictará la conferencia Dajabón, su gente y su historia. El propósito de las presentaciones de los jueces en las diferentes provincias del país es establecer contacto directo con la ciudadanía y dar a conocer el quehacer de la institución que propugna por el conocimiento de la Carta Magna. El primero de estos eventos será realizado el 1 de marzo en la provincia de Dajabón. El anuncio fue hecho por el presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, junto al juez primer sustituto Rafael Díaz Filpo, los magistrados Lino Vázquez Samuel, segundo sustituto Domingo Gil y Miguel Valera Montero, quienes pronunciarán las conferencias magistrales en las presentaciones del 2019, y el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano. Nos hemos acercado a la ciudadanía, empoderándola del conocimiento de sus derechos y sus deberes al amparo de la Constitución. Al cerrarse el ciclo de recorridos provinciales en este año 2019, el Pleno decidió que principalmente los magistrados recientemente designados también se involucraran en este importante proyecto del TC, por lo que se decidió que los magistrados Domingo Gil y Miguel Valera participaran, quienes nos acompañan en esta mañana, como conferencistas en las presentaciones de las provincias Dajabón e Independencia, respectivamente. El proyecto va a concluir con la conferencia del magistrado Lino Vázquez Samuel, segundo sustituto de presidente en la provincia de San José de Ocoa, el día 30 de agosto del año en curso. El magistrado presidente destacó el impacto de estas presentaciones, que ha contado con la asistencia de miles de dominicanos y que han producido una respuesta positiva, entusiasta y solidaria de la población. Durante la presentación de jueces en Dajabón, el magistrado Domingo Gil dictará la conferencia titulada Dajabón, su gente y su historia, en la que abordará diferentes aspectos relacionados con esta importante provincia fronteriza. La actividad, que contará con la asistencia de autoridades provinciales, representantes de la comunidad jurídica, educativa y personalidades de los diferentes sectores de la sociedad, se llevará a cabo en el Centro Cultural Ensueño Dajabonero a las 5 de la tarde.
El magistrado Rafael Díaz Filpo, en su calidad de presidente en funciones del Tribunal Constitucional, recibió la visita de cortesía del doctor Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Perú. El académico peruano fue recibido en el Salón del Pleno de la Alta Corte, donde estuvo conversando también con los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, José Alejandro Ayuso, Domingo Gil, Miguel Valera Montero y Alba Luisa Bert Marcos. Durante el encuentro, el doctor Eto Cruz estuvo acompañado por su esposa Irene Verdales Vigo y presentó a los magistrados del TC la obra Derecho Procesal Constitucional, Interpretación y Desarrollo Jurisprudencial, que contiene una compilación de sentencias emblemáticas entre las 100.000 emitidas por la Alta Corte peruana. Al concluir la visita, el magistrado Díaz Filpo le hizo entrega de publicaciones recientemente editadas por el TC dominicano. Ampliamos estas informaciones a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí puede encontrar los textos constitucionales, las publicaciones que realiza el Tribunal Constitucional y las sentencias. Compañeros, ha sido todo en la sesión de noticias. Muchas gracias, Tomás, por las informaciones. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no le cambien, porque tras la pausa continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la primera presentación de jueces del 2019 en la provincia de Dajabón, con la conferencia magistral titulada Dajabón, su gente y su historia, a cargo del magistrado Domingo Gil. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Viernes 1 de marzo de 2019, 10 de la mañana, Club Ensueño Dajabonero. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD, con el auspicio del Ministerio de Educación. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria y o tercero y cuarto de media en liceos públicos y privados del Distrito Nacional. El concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Para más detalles, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y al número de contacto 809-948-1490 y en el correo electrónico megraduo@tc.gov.do. Artículo de la Constitución. Artículo 144. Régimen de compensación. Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar de forma simultánea más de un cargo remunerado, salvo la docencia. La ley establecerá las modalidades de compensación de las y los funcionarios y empleados del Estado, de acuerdo con los criterios de mérito y características de la prestación del servicio. Bienvenidos a Hablan los Jueces. Soy el magistrado José Alejandro Ayuso y hoy vamos a conversar sobre la eficacia del control previo de los tratados internacionales para preservar el orden constitucional. Desde 1966 y profundizada en la reforma del 2010, la República Dominicana ha optado por una opción internacional, una opción de apertura al orden internacional, al cual, mediante mecanismos que están establecidos en la Constitución, pues se integran al ordenamiento jurídico interno. En el 2010 hubo en esa profunda reforma constitucional que
que creó, de hecho, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, una de las funciones que se le dio al tribunal fue la de una defensa jurisdiccional anticipada, o sea, la posibilidad de tomar un tratado internacional, cuál es el sistema que mejor preserva la integridad del ordenamiento y, por supuesto, el orden constitucional, es el control previo. ¿Y cómo funciona el control previo de los tratados? Bueno, funciona prácticamente como un mecanismo automático. ¿Por qué es automático? Porque el Poder Ejecutivo negocia el tratado internacional. Antes de enviarlo al Congreso para su ratificación, que es una de las funciones del Congreso Nacional, ratificar los tratados internacionales, pues el Ejecutivo debe enviarlo al Tribunal Constitucional, quien va a hacer el juicio de compatibilidad de eso que se ha acordado con la Constitución de la República. El tribunal hace un estudio riguroso, profundo, de compatibilizar eso que se ha acordado en el Tratado Internacional para determinar si está conforme con lo que quiere y manda la Constitución de la República Dominicana. Si este juicio de compatibilidad, este control previo, arroja que el tratado tiene una u otra disposición que es contraria a un artículo, a un principio, a un valor, a una norma establecida en la Constitución de la República, pues el Congreso no puede aprobar, no puede ratificar ese tratado internacional. ¿Qué sucede en este caso? Y ha sucedido a la fecha. El Tribunal Constitucional ha conocido 75 tratados internacionales y de ellos solamente 3 fueron declarados no conformes a la Constitución. En algunos casos puede ser muy simple, puede ser una interpretación de alguna deber, de alguna obligación que aparece en el tratado y se puede subsanar. O sea, lo que sucede, y ya sucedió con un caso de un acuerdo entre la República Dominicana y el gobierno de Colombia sobre transporte aéreo, fue que ese tratado, el Ejecutivo, que lo recibió no conforme a la Constitución, pues se puso en contacto con el país signatario, en este caso Colombia, y renegociaron el acuerdo y subsanaron digamos que la inconstitucionalidad que tenía este acuerdo. Ya en otros casos han sido un poquito más complejos los argumentos y de 75, como ustedes verán, pues solamente 3 de ellos pues han sido declarados no conformes a la Constitución. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas y cuál ha sido la experiencia del Tribunal Constitucional en esta materia? Bueno, hay situaciones que uno puede determinar, como este es un control previo, abstracto, automático e integral, el acuerdo se ve sin verificar su aplicación práctica. ¿Qué sucede? Un acuerdo un convenio entre 2 estados, un tratado bilateral, puede tener implicaciones a la hora de aplicarlo que sí tengan implicaciones sobre la Constitución, que puedan ser, digamos que contrarios a la norma constitucional, que el artículo 26 de la Constitución, 26.5,
plantea que el Estado dominicano puede, en un tratado, mediante un tratado internacional, ceder competencias soberanas en tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo como del Poder Judicial. Esto es propio de lo que se llaman las instituciones, las instituciones supranacionales, que hay que distinguirla del organismo internacional porque en las supranacionales hay órganos propios de la institución y eventualmente hay un ordenamiento jurídico comunitario que tiene primacía sobre el ordenamiento interno de los países miembros. El arquetipo de este tipo de institución es la Unión Europea. Y el Tribunal Constitucional hace unos meses estuvo abocado a conocer, por ejemplo, el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, el acuerdo de Tegucigalpa, que nosotros suscribimos, y en principio se verificó a ver si este tratado tenía elementos de supranacionalidad que podrían implicar una cesión, ¿no?, del ejercicio de ciertas atribuciones soberanas a órganos de la institución, y pues se verificó que no era el caso. O sea, el SICA sigue siendo un órgano intergubernamental. Le hace que para tomar una decisión tiene que venir pues el mandato y la aprobación de cada uno de los estados. O sea, no tiene órganos que actúan como la Comisión de la Unión Europea, que tienen un mandato de los Estados miembros y que pueden actuar, incluso crear cierto tipo de legislación aplicable a los países. Y por último, yo creo que hay un tema que hay que resaltar. Los tratados internacionales y toda la normativa internacional convencional, o sea, la que es tratados, convenciones, etcétera, está por debajo, es infraconstitucional y supralegal. Infraconstitucional porque la primacía de la Constitución, evidentemente, en ninguna norma pues puede contradecirla. Y supralegal porque, como les decía, tiene una aplicación preferente la norma internacional sobre la local, sobre la ley nacional. Ahora bien, la República Dominicana integra, bueno, aparte de lo que se llama el jus cogens, hay un derecho internacional que es obligatorio, pero hay otro tipo de derecho. Nosotros integramos lo que se llama un orden supranacional en materia de derechos humanos. El artículo 74.3 de la Constitución es bastante claro cuando dice que los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los operadores jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien, un estudiante o una persona me pregunta que cuántos artículos tiene la Constitución, pues yo le digo, mire, no se lleve mucho. Cuando usted toma el texto, usted, bueno, son 277 más 20 transitorios, etcétera. Pero la Constitución tiene más páginas y más artículos que eso, porque hay que añadirle todos los tratados, ya sea a nivel de la ONU, de la OEA, como es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que tiene el Pacto de San José, las opiniones consultivas de la Comisión y las decisiones de la Corte Internacional. Pues todo ese material también integra un bloque de constitucionalidad y es un parámetro también de constitucionalidad o de convencionalidad, como se le llama más técnicamente. Entonces, ya para concluir, quisiera que retengamos dos cosas. Primero, la Constitución Dominicana tiene es una abierta a la recepción del derecho internacional.
y la Constitución hace que esa norma convencional internacional sea una norma válida en el ordenamiento jurídico. Y por otro lado, no debemos perder, digamos, de la importancia que tiene pertenecer a un orden supranacional de protección de los derechos humanos que tiene el acceso, por supuesto, prevé el agotamiento previo de las instancias nacionales, pero siempre habrá en materia de tutela, ¿no?, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas, pues una instancia internacional que nos puede amparar. Muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima vez. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la primera presentación de jueces del 2019 en la provincia de Dajabón, con la conferencia magistral titulada Dajabón, su gente y su historia, a cargo del magistrado Domingo Gil. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Viernes 1 de marzo de 2019, 5 de la tarde, Club Ensueño Dajabonero. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD, con el auspicio del Ministerio de Educación. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria y tercero y cuarto de media en liceos públicos y privados del Distrito Nacional. El concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Para más detalles, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y al número de contacto 809-948-1490 y en el correo electrónico megraduo@tc.gov.do. Cada mes de febrero en nuestro país tenemos la tradición de sacar o exponer nuestras banderas. En las escuelas e instituciones realizan actividades por el mes de la patria. Pero, ¿cuál es la verdadera historia de nuestra independencia? En el siguiente reportaje queremos que ustedes conozcan o que recuerden en detalle este proceso, esta lucha y que se sientan orgullosos de ser dominicanos. Veamos. A pesar de que los haitianos ocuparon la parte española de la isla sin una oposición significativa, esto produjo un gran malestar y repulsa en los habitantes españoles y sus descendientes por las diferencias de idioma, cultura y religión, así como por su organización y la percepción que sobre el derecho de propiedad de la tierra tenían los haitianos. Como todo territorio ocupado por una fuerza extranjera, hubo resistencia y conspiraciones, pero las mismas fueron develadas y sus autores hechos prisioneros y condenados a muerte. Era un régimen que cada día representaba más el oprobio de la dominación extranjera. En el marco de esa lucha y opresión se produjeron los primeros signos de organización política para enfrentar al invasor en una lucha abierta por la independencia de la parte española de la isla. Previo a la lucha independentista frente a los haitianos, hubo dos intentos de separación de la ocupación francesa impuesta por el gobernador Mario Luis Ferrán entre 1801 y 1809 y de los españoles en 1821.
En la lucha de Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez contra los franceses, se ayudaron mutuamente, porque Ciriaco tenía mucha fuerza popular en el sur y sus soldados fueron muy importantes en la lucha contra los franceses y decisivos en el triunfo. Pero al final se enfrentaron, pues el primero propugnaba por lograr la salida de las tropas francesas y reincorporar esta parte a la corona española en la Guerra de la Restauración, mientras las pretensiones de Ciriaco Ramírez eran independentistas. Sánchez Ramírez triunfó, reconquistó la colonia y gobernó en nombre de España. A partir de entonces, destruye a Ciriaco Ramírez acusándolo, marginándolo, mandándolo preso a Puerto Rico, donde lo juzgan y condenan. El otro intento fue el encabezado por el doctor José Núñez de Cáceres. Al resultado de este se le conoce como independencia efímera, un periodo de la historia de la República Dominicana que transcurre entre la proclamación del Estado independiente del Haití español, el 1 de diciembre de 1821, y su anexión a la República de Haití, el 9 de febrero de 1822, debido a una ocupación del ejército haitiano, encabezado por Jean-Pierre Boyer. Con la experiencia de esas acciones se inician los movimientos que buscan organizar a la población criolla para poner fin a la ocupación haitiana. El más importante movimiento lo encabezó Juan Pablo Duarte, quien había pasado un tiempo importante en Estados Unidos y Europa, donde estudió y observó cómo vivían las naciones democráticas. Así, cuando la ocupación cumplía 16 años, Duarte contactó a sus amigos y otros jóvenes para formar la Sociedad Secreta La Trinitaria, entidad que educaría y lucharía por la independencia de los haitianos. La Trinitaria fue fundada con 9 miembros el 16 de julio de 1838. Encabezada por Duarte, la integraron Jacinto de la Concha, José María Serra, Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez, Félix María Ruiz, Felipe Alfau, Juan Nepomuceno Ravelo y Benito González. Luego se incorporarían Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte. Así lograron conquistar a personas que tenían otras ideas, como la simple separación de Haití para anexar el país a otra potencia, pero luchaban contra la ocupación. Todo ello contribuyó a que el 16 de enero de 1844 se diera a conocer el documento llamado Manifiesto de los Pueblos de la parte este de la isla, antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Este manifiesto es considerado el Acta de Independencia de los Dominicanos y también es conocido como el Acta de Separación. Las ideas traducidas en dicho documento reflejan el pensamiento avanzado y los claros ideales de independencia. Por ello, poco más de un mes después, se produjo la proclamación de la independencia en la Puerta de la Misericordia y fue instalada la bandera en la Puerta del Conde, cristalizando así los ideales de Duarte y, como dijo el magistrado Wilson Gómez Ramírez, ratificando su condición de estratega, dueño de una inteligencia excepcional y extraordinaria capacidad visionaria, que le permitieron cincelar y perfeccionar con sus ideales la nacionalidad dominicana. Gracias a los ideales de las acciones de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, Gregorio Luperón y otros héroes de la Restauración, existe la República Dominicana libre e independiente. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD, con el auspicio del Ministerio de Educación.
Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria y o tercero y cuarto de media en liceos públicos y privados del Distrito Nacional. El concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Para más detalles, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y al número de contacto 809-948-1490 y en el correo electrónico megraduo@tc.gov.do. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la primera presentación de jueces del 2019 en la provincia de Dajabón, con la conferencia magistral titulada Dajabón, su gente y su historia, a cargo del magistrado Domingo Gil. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Viernes 1 de marzo de 2019, 10 de la mañana, Club Ensueño Dajabonero. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. La entrevista. Amigos, continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y a continuación en la entrevista recibimos un invitado muy especial. Es abogado con máster en Derecho Administrativo, experto en Derecho Público y conductor del programa principalmente de Corte Jurídico. Está con nosotros Francisco Guillén. Bienvenido a tu casa, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, José Miguel, Félix, por la invitación. Muy gentil de su parte, y como conductor de principalmente un espacio muy similar a este de contenido jurídico institucional, me siento muy complacido de que podamos los jóvenes y desde las instituciones públicas, como lo hace este programa y como lo hace el Tribunal Constitucional, generar este tipo de espacios de debate y de planteamiento de ideas que van a contribuir no solamente a la comunidad jurídica, sino a nuestra sociedad en general. Muchas gracias. Bueno, Francisco, pues el conversatorio que vamos a realizar esta semana en el programa del Tribunal Constitucional es acerca de las alianzas público-privadas. Digamos, son unas nuevas instituciones que han estado mencionándose en los últimos meses en el país a propósito de una propuesta legislativa, por lo que nos gustaría compartir con nuestro público precisamente qué son estas alianzas, las alianzas público-privadas y cómo surgen. La figura de la alianza público-privada es, digamos, una herramienta jurídica que permite al Estado captar capital privado de agentes privados para el desarrollo de obras, bienes e infraestructuras y servicios públicos que generalmente están a cargo del presupuesto del fisco o del Estado a través de endeudamiento público. Ya la forma de materializar este tipo de alianzas es mediante contratos públicos que se efectúan entre uno o varios agentes públicos que pertenecen a la administración pública o al Estado y uno o más agentes privados que se encargan de la construcción, del diseño, del desarrollo de la obra de infraestructura, de la provisión de la obra o bien de infraestructura y del servicio público relacionado. Esto se hace durante un periodo de largo plazo y el particular se siente atraído de invertir en ese tipo de obras de desarrollo a cambio de un derecho de explotación económica de la obra a través de los servicios que se correlacionan. Sin embargo, esta es una definición muy de libro, es la definición tradicional de esta figura, de este tipo de contrato público. Sin embargo, ya hemos visto que recientemente, en la última década y media, hay otros elementos que han venido afectando las alianzas público-privadas, como modernamente se le conoce, como el hecho de que el Estado puede poner en cabeza de un particular o de una agencia no estatal el desarrollo de un proyecto sin fines de lucro, como lo tenemos en el anteproyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, donde agencias como las oficinas no gubernamentales o agencias de cooperación internacional pueden recibir un determinado monto para el financiamiento
y la ejecución de proyectos que son de desarrollo social. Aquí no estamos hablando de una provisión de infraestructura, ni estamos hablando de un servicio público. Entonces vemos que la definición ya se va cambiando un poco de lo que tradicionalmente era la alianza público-privada. Sin embargo, estos siguen siendo esquemas muy importantes de colaboración, como lo establece nuestra propia Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Un buen ejemplo de esto es la previsión, la disposición que estableció el legislador dominicano en esta Ley 1-12, donde se establece que la erradicación de la violencia de género en la República Dominicana podrá hacer uso de las alianzas público-privadas para poner en cabeza de agencias que no son del Estado la ejecución de proyectos con miras a estos objetivos. Entonces ya la definición va a ir cambiando de acuerdo a la necesidad que se vaya a suplir mediante este esquema que involucra capital público y capital privado, pero que el desarrollo de los proyectos y la ejecución de los proyectos siempre va a caer en manos o en cabeza de alguien que no es el Estado. Francisco, en ese mismo sentido, quisiéramos saber cuáles son los sujetos o los actores que participan en las alianzas público-privadas. La alianza público-privada es un esquema bastante complejo donde interactúan diversos agentes. Desde la definición y desde la práctica, los agentes públicos, el Estado, la administración pública contratante, es uno de los agentes principales o el agente principal, y digamos de frente tenemos él o los agentes privados que van a intervenir para el desarrollo o ejecución de este proyecto. Sin embargo, una de las ventajas que presenta la alianza público-privada es que como la inversión y el capital para el desarrollo de los proyectos no viene del fisco ni viene del endeudamiento público, pueden contribuir al desarrollo de estos proyectos otros agentes como son las agencias internacionales de cooperación desde el punto de vista técnico, los agentes económicos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero ya ellos vienen a entrar al esquema contractual de cara al privado que está agenciándose el financiamiento para el desarrollo de la obra. También tenemos los agentes que sirven como fideicomisarios en los casos de que los proyectos de infraestructura se desarrollen bajo un fideicomiso, como establece nuestro anteproyecto de igual manera, donde el fideicomisario es la persona que va a garantizar la ejecución de la obra a través de la provisión de la creación del fideicomiso con un patrimonio autónomo que va a garantizar la continuidad del servicio que se relaciona a la obra que se va a desarrollar en ese aspecto. Francisco, ¿cuáles son los objetivos que procura satisfacer estas alianzas público-privadas? Mira, yo creo que esa era la primera pregunta y por ahí es que empieza casi todo aquel que está propugnando por la implementación de marcos normativos e institucionales pro las alianzas público-privadas. En todos los estándares y medidores a nivel mundial, América Latina se encuentra en una posición de real desventaja frente a los países de mayor ingreso de la OCDE y frente a los países incluso del este de Asia-Pacífico. A pesar de que América Latina tiene un ingreso per cápita mucho más alto que los de los países del este de Asia-Pacífico. Esto se debe a que la brecha de infraestructura, que es la indisponibilidad de obras de infraestructura y de bienes públicos para ofrecer servicios públicos, ha generado un retroceso de cara en comparación con esos países, en nuestros países, debido a que a partir de los años 90 ha mermado la inversión pública en infraestructura. Entonces, los grandes organismos internacionales que miden la situación de desarrollo de los países de cara a la infraestructura en cuanto a disponibilidad y a calidad, han recomendado que nuestros países a nivel de región deben de invertir sobre un 6.5% de su Producto Interno Bruto anual para poder ponernos al nivel de los países más desarrollados. Esto implicaría aumentar en más de un 4% el porcentaje del PIB que nosotros invertimos anualmente en infraestructura, debido a que ninguno de los países de la región, salvo escasas excepciones como Uruguay y Costa Rica, han invertido más de un 3% de su PIB en los últimos 10 años aproximadamente. La brecha de infraestructura, para cerrarla, necesita de una gran cantidad de inversión pública. Y esto lo tenemos que ver conjugado con un alto déficit fiscal que sufrimos a nivel regional y con un tope de deuda al cual ya estamos llegando. Entonces, la alianza público-privada es una forma de proveer más cantidad
de infraestructura en un menor tiempo, sin afectar el presupuesto, que ya es bastante restringido, y sin incurrir en mayor endeudamiento a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, agentes privados pueden invertir su capital, su dinero, en la provisión de obras públicas que van a satisfacer necesidades comunitarias, necesidades generales, van a aumentar la capacidad de ofrecimiento de servicio público y van a reducir los costos que eso conlleva inmediatamente para los estados. Evidentemente, esto se debe de hacer con los estudios técnicos, financieros y comerciales necesarios para saber que estas no van a ser obras fallidas que luego el Estado tendrá que recuperar para entonces volver a colocar en el mercado, lo cual tiene un costo altísimo para cualquier nación. Francisco, me ha parecido sumamente interesante lo que has explicado y quiero aprovechar, digamos, tu respuesta para quizás ir más al punto en lo que la comunidad puede esperar de este tipo de mecanismos de relacionamiento público-privado. Me refiero a los beneficios que se pueden obtener a nivel social, pero también de cara a los beneficios que procuran los agentes privados, es decir, con este tipo de alianzas. Claro. Mira, la provisión de obra pública, de bien público y de sus servicios relacionados, esto es como una coletilla que siempre hay que mencionarlo todo junto, tiene grandes retos en nuestros países, donde si se arma el esquema normativo e institucional apropiado y los procesos se basan en la transparencia y en la competitividad, los agentes privados van a tener grandes incentivos para poder incurrir en este tipo de esquema, para poder aportar su capital a este tipo de esquema y poder recuperar a través del derecho de explotación económica la inversión realizada y evidentemente una rentabilidad mucho más alta que le daría tener el dinero en situaciones de mucho riesgo, con instrumentos bancarios o de mercado, de valores que puedan poner en riesgo su capital o metidos en un certificado a plazo fijo. Entonces, el nivel de rentabilidad es alto, pero vuelvo a lo anterior. Los estudios previos de prefactibilidad y factibilidad técnica, económica y comercial tienen que ser muy ciertos y muy precisos para permitirle al Estado colocar esas necesidades, porque lo que se está colocando en el mercado es una necesidad colectiva que debe ser suplida a través de un particular. Entonces, cuando ese particular se ve atraído, si los estudios son ciertos y presentan un nivel de beneficio, el particular puede esperar una rentabilidad muy alta de estas obras en las que estaría inmerso. De cara al Estado, de cara a la comunidad y al pueblo, la ventaja inmediata que esto tiene es que el Estado va a poder ofrecer una mayor cantidad de obras en una amplitud territorial mucho más vasta y una mayor cantidad de servicios, mejorando la calidad de los servicios, transfiriendo la capacidad técnica del privado al público y además de todo, abaratando los costos que esto tiene, a pesar de que hay unos costos de administración y de gestión que aumentan un poco en las alianzas público-privadas, como es el tema del fideicomiso. En el caso de las APP que se hagan con fideicomiso, el fideicomisario evidentemente tiene una rentabilidad por el trámite que está haciendo de garantía y de administración de esos fondos. Sin embargo, si esto se hace correctamente, si los estudios se llevan a cabo fielmente, se evitaría lo que ha pasado en algunos países de Europa, como por ejemplo en España, con las 7 carreteras que quebraron hace 4 o 5 años, el Estado tuvo que recuperarlas y colocarlas nuevamente en el mercado. Esto se podría evitar y generar un entusiasmo por parte del sector privado para invertir en el sector público. Esto evidentemente se refleja en un desarrollo social, económico de la nación y en una rentabilidad para el particular. Francisco, ¿qué marcos regulatorios deben estar estipulados en la ley para que se dé una efectiva asociación público-privada? El anteproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, desde lo que hemos podido observar, es un anteproyecto que recoge la experiencia regional. Es un anteproyecto muy completo. Argentina promulgó su ley de APP en noviembre del año 2016, Colombia en enero del año 2012, la ley federal de México también es del 2012, la de Uruguay es del 2011 y el decreto legislativo del Perú del 2008. Estos 10 años de experiencia legislativa han servido para que quienes confeccionaron el anteproyecto en República Dominicana hayan tomado lo mejor de cada una de esas experiencias. En el anteproyecto de la República Dominicana hay aspectos muy importantes como la clasificación de los riesgos y la asignación.
la iniciativa privada está muy bien contemplada. La creación de una institución nueva, hay quienes no están muy a favor de eso. Se crea el Comité Nacional de Alianza Público-Privada con la integración de 6 ministros o directores generales, que es muy importante para poder identificar aquellos proyectos que son realmente de interés público. Y la dirección ejecutiva de Alianza Público-Privada también va a resultar muy relevante para la parte operativa y de difusión de estos proyectos. El anteproyecto tiene algunas cuestiones ya que deben ser observadas, como por ejemplo los derechos de stepping rights, que son derechos que tiene el acreedor de entrar en juego y sacar al adjudicatario inicial cuando no cumple con sus obligaciones de crédito, digamos, y esto no necesariamente asegura que el acreedor tenga la capacidad técnica para poder ofrecer esos servicios y operar este tipo de infraestructuras. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarlas. Hay que revisar urgentemente la parte de los recursos administrativos ante las autoridades, que se remonta a la ley 107.13. Digamos que la estructura colegiada del Comité Nacional de Alianza Público-Privada va a dificultar bastante que los recursos jerárquicos, sobre todo, se puedan llevar con efectividad por ante un comité que está por encima de todas las otras direcciones generales. Entonces, hay que ver cuál va a ser la reestructuración que se va a hacer a nivel de discusión congresual. La parte de solución de controversias está bastante clara y muy interesante, y creo que el proyecto es bastante completo. La verdad es que las observaciones serían mínimas. Bueno, agradecer a Francisco Guillén por habernos acompañado esta semana en la entrevista de La Voz del Tribunal Constitucional con un tema tan interesante como lo es el relativo a las alianzas público-privadas, una herramienta jurídica que sin duda ayudará a seguir revolucionando el proceso de infraestructura y de inversión público y privada en múltiples servicios que requiere la nación dominicana. Aprovecho la despedida para agradecerles por la muy gentil invitación y por instar a nuestros televidentes, a nuestros radio oyentes y a nuestros redevidentes a que continúen en sintonía con este programa, que la verdad es que tiene muchas cosas que aportarle a nuestra sociedad. Muchas gracias. Así es, las puertas están abiertas para una futura invitación aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Y a todos ustedes les decimos que no se muevan, porque tras la pausa mucho más aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la primera presentación de jueces del 2019 en la provincia de Dajabón, con la conferencia magistral titulada Dajabón, su gente y su historia, a cargo del magistrado Domingo Gil. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Viernes 1 de marzo de 2019, 10 de la mañana, Club Ensueño Dajabonero. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Efemérides constitucionales. El 28 de febrero de 1877 se reúne en Santo Domingo, bajo la denominación de Convención Nacional, el órgano oficial responsable de propiciar la modificación de la Constitución Dominicana para iniciar trabajos preliminares y designar los integrantes de la comisión encargada de redactar un proyecto de pacto fundamental. El general Buenaventura Báez había llegado de nuevo al ejercicio del poder. Procuró un nuevo texto constitucional que le permitiera gobernar conforme a su visión de Estado. En la sesión del día 2 de marzo del indicado año 1877, la Convención Nacional, presidida por Carlos Báez, representante de la provincia de Azua, nombra las comisiones que tratarían acerca de los asuntos de la administración pública y de la redacción del reglamento interior de la Asamblea. En la sesión del día 16 de abril del referido año fue presentado y leído el proyecto, acompañado del informe correspondiente. El 26 de marzo se dieron por concluidas la primera y segunda discusión y en el curso de estas fueron presentadas varias enmiendas a la propuesta de reforma constitucional.
Los debates constitucionales terminaron en los primeros días de mayo de 1877 y el día 7 de ese mes se promulgó la versión del texto supremo que en realidad era el anterior de 1876 con leves modificaciones. La Constitución revisada solo duró en vigencia un año. No obstante, las garantías constitucionales incorporadas por este texto permanecieron en suspenso durante gran parte del tiempo de su aplicación. Gracias por habernos acompañado durante todo este recorrido que realizamos por nuestra Constitución Dominicana y temas históricos de nuestro país. Así es, Paola. Agradecer al magistrado José Alejandro Ayuso por haber participado en la sección Hablan los Jueces, al licenciado Francisco Guillén por la entrevista. Y a propósito de que este 27 de febrero estaremos conmemorando un nuevo aniversario de nuestra independencia nacional, queremos enviar un mensaje de felicitaciones a todo el pueblo dominicano por la conmemoración de este 175 aniversario de nuestra anhelada independencia nacional. De esta manera concluimos el programa de esta semana, sintiéndonos orgullosos de ser dominicanos y diciendo que viva la República Dominicana. Esperamos encontrarnos la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima.